Bienvenido a Sonámbulo, un espacio para los amantes del terror, donde la realidad y la oscuridad se encuentran. En esta ocasión traemos para ustedes un relato de terror titulado El Apocalipsis. Espero y sea de su agrado. El sol se puso, arrastrando consigo la última sombra de esperanza. La noche era una criatura hambrienta y la ciudad su coto de caza. Me había refugiado en una pequeña farmacia saqueada, sus estanterías vacías y sus cristales rotos. Había logrado encontrar un poco de agua embotellada y unas barras energéticas en la trastienda, suficiente para calmar la urgencia de mi estómago rugiente, pero no para aliviar la ansiedad. La oscuridad era mi aliada y mi peor enemigo. Los infectados eran más activos con el fresco de la noche y sus gemidos se amplificaban, resonando en las calles desiertas. Desde mi escondite podía verlos, grupos de ellos, o errantes solitarios, arrastrándose sin rumbo fijo, sus ojos vacíos brillando débilmente bajo la luz de la luna. Sus siluetas distorsionadas se proyectaban en una de las paredes de los edificios, creando una danza macabra de sombras. Escuché los sonidos húmedos, los gruñidos de satisfacción mientras encontraban una nueva víctima. Cerré los ojos, tratando de bloquear las imágenes que mi mente creaba, pero el sonido era suficiente. En algún momento de la noche escuché voces humanas, una discusión. Venía de la calle de enfrente. Pegué mi oído a la puerta de la farmacia, tratando de discernir las palabras. Eran tres, dos hombres y una mujer. Estaban forcejeando con algo o con alguien. Luego un grito agudo, un lamento desgarrador que se cortó de repente. Silencio. Y después risas. Risas huecas y desquiciadas que helaron mi sangre. Me atreví a asomarme por una rendija, visto a la luz de un pequeño fuego que había encendido con escombros. Eran siluetas apenas discernibles, pero sus acciones eran horripilantes. Estaban preparando algo. Vi la mujer con una navaja cortar metódicamente. Los hombres reían, se pasaban algo entre ellos, sus movimientos toscos y brutales. El olor llegó a mí, dulce y nauseabundo, inconfundible. Carne quemada, carne humana. El pánico se apoderó de mí, mi cuerpo se puso rígido, un nudo de terror en mi estómago. Aquellos no eran simplemente ladrones o supervivientes desesperados, aquellos eran depredadores, caníbales. La civilización no solo había colapsado, sino que se había pudrido. Los límites de lo que era humano se habían borrado y la línea entre el monstruo y el hombre se había difuminado en la oscuridad de la noche. Me acurruqué en un rincón, intentando no hacer ruido, intentando no respirar. Mi mente voló de nuevo a Sofía y a los niños. ¿Estarían a salvo? ¿O el mundo se había convertido en este infierno también para ellos? La imagen de su rostro se convirtió en un escudo contra la locura que sentía que me invadía. Cada gemido de los infectados o risa de los vivos era una tortura. Esta noche había aprendido que no solo debía temer a los muertos, sino a lo que los vivos eran capaces de hacer cuando la cordura se rompía. Tenía que ser más rápido, más astuto, más cruel incluso si era necesario. Por ellos, por mi familia. La caza nocturna apenas había comenzado y yo era la presa. Al amanecer del segundo día no trajo consuelo, solo una nueva capa de la misma pesadilla. La luz del sol revelaba la magnitud del horror.
bañando las escenas de la noche en una claridad brutal. Los restos de la cena de los caníbales estaba a la vista, un montículo grotesco de huesos chamuscados y trozos irreconocibles. El hedor era insoportable, una mezcla de putrefacción y carne quemada que se pegaba a las fosas nasales y al fondo de la garganta. No podía permitirme vomitar, el más mínimo ruido podría alertar a cualquiera. Tenía que seguir. Mi plan era simple en teoría, casi imposible en la práctica: encontrar un vehículo en funcionamiento y dirigirme hacia la salida de la ciudad por la autopista principal, lo que me llevaría a casa. Me movía con una cautela extrema, mis sentidos agudizados por la constante amenaza. Cada sombra era un posible emboscada, cada sonido un presagio de peligro. Mi bate de béisbol, que al principio era un objeto reconfortante, ahora se sentía pesado, un recordatorio constante de la violencia que había presenciado y la que inevitablemente tendría que infligir. Pasé por delante de una estación de policía, sus puertas abiertas de par en par, sus patrullas abandonadas y destrozadas en el exterior. Vi algunos cuerpos de oficiales tendidos, pero no me atreví a entrar. No quería ver más, y no quería arriesgarme a un encuentro con supervivientes armados y desesperados, que seguramente ya habrían saqueado todo lo de valor. Mi prioridad era el transporte. Mientras avanzaba, vi a una mujer sentada en el bordillo de una acera, llorando desconsoladamente. Su cabello estaba revuelto, su ropa hecha jirones. Parecía estar en shock, mirando a la nada, con una muñeca sucia en sus manos. Mi primer instinto fue acercarme, ofrecer ayuda, pero la imagen de los caníbales y de Carlos golpeando a aquel chico por una lata se proyectó en mi mente. Era una trampa. ¿Podía confiar en alguien en este nuevo mundo? La voz de mi conciencia, esa que aún se aferraba a la moralidad, me susurró que debía ayudar. La voz de mi instinto de supervivencia, esa que ya había comenzado a silenciar a la primera, me gritó que siguiera de largo. Titubeé. Mis pies querían correr hacia ella, pero mi cerebro me decía que cada segundo de retraso era un segundo más lejos de Sofía y los niños. Finalmente apreté los dientes y seguí adelante, evitando su mirada, ignorando sus sollozos. La luz del día revelaba las mentiras que nos contábamos a nosotros mismos, las decisiones imposibles que debíamos tomar. Me sentí un monstruo. La culpa me corría por dentro, pero tenía que sobrevivir, tenía que llegar a mi familia, y cada acto de inhumanidad que cometía era un paso más cerca de ellos, o eso me decía mi mente para justificarlo. La noche se cernía de nuevo, espesa y gélida, prometiendo más horrores. Había logrado llegar a las afueras de lo que parecía ser un complejo de oficinas, una torre de cristal que se alzaba sobre el resto de edificios de baja altura. Mi esperanza era encontrar un coche seguro, quizás en el estacionamiento subterráneo, pero la torre estaba asediada. Cientos, tal vez miles de infectados se agolpeaban en la entrada principal, chocando contra las puertas de cristal reforzado, sus gemidos creando un coro ensordecedor que resonaba en la noche. Era como un mar de carne putrefacta golpeando contra la roca. Logré colarme por una entrada de servicio en la parte trasera usando un trozo de tubería que encontré para forzar la cerradura. El estacionamiento subterráneo era un laberinto de coches abandonados, en su mayoría intactos, pero todos sin llave. La frustración y el cansancio empezaron a minar mi determinación. Cada coche que revisaba sin éxito era una gota de desesperanza. Mientras buscaba, escuché una voz, un susurro apenas audible.
¿Quién anda ahí? Me congelé. El bate en alto. Era una voz de hombre, tensa pero humana. De la oscuridad emergió una figura blandiendo lo que parecía ser un machete. Era un hombre fornido, con una barba desalineada y ojos hundidos, pero con una chispa de cordura. No tengo nada. No busco problemas, le dije, mi voz sonando ronca. Él me analizó, su machete apuntando a mi pecho. Yo tampoco, solo quiero pasar la noche. Hay un generador por aquí. Resultó ser un guardia de seguridad del edificio, un hombre llamado Miguel. Había estado atrapado ahí desde el primer día, intentando proteger a los que se habían refugiado arriba. Están en los pisos superiores, me explicó, su voz cansada. Unas 20 personas, pero se están quedando sin comida y agua, y ellos, señaló hacia el techo, donde los gemidos de los infectados se escuchaban con una claridad alarmante. Están tratando de subir por las escaleras de incendios. Miguel me guió a una pequeña sala de control. Las cámaras de seguridad, alimentados por un generador de emergencia, mostraban una vista infernal de las escaleras. Los infectados, lentos pero inestables, se arrastraban hacia arriba. Una marea de podredumbre ascendió lentamente. Podía ver sus caras deformadas, sus mandíbulas chasqueando, su carne podrida rozando contra el metal. Era una imagen nauseabunda, hipnotizante en su horror. Mañana por la mañana intentaremos una salida, dijo Miguel, ajustándose su gorra. Hay una camioneta blindada en el nivel 3. Puede que tenga combustible, pero tendremos que abrirnos pasos. Miré la pantalla, los gemidos, la infinita horda. Pensé en Sofía y Lucía, en Dani. Estaban lejos esperando. Cada segundo que pasaba, cada vida que se perdía en esta ciudad, era un recordatorio de que no podía rendirme. La torre era un oasis temporal, pero sabía que tendría que luchar para salir de ahí. La desesperación se mezclaba con furia fría. No me detendría. Tenía que llegar a ellos. La promesa del amanecer llegó cargada de una tensión casi insoportable. El plan de Miguel era arriesgado, por no decir suicida. Teníamos que llegar al nivel 3 del estacionamiento, activar la camioneta blindada y luego abrirnos paso a través de la horda que asediaba en la entrada principal. Los gemidos de los infectados, aunque amortiguados por los muros de hormigón, eran una banda sonora constante, un recordatorio de la muerte que nos espera afuera. Miguel, con su machete en mano, y yo empuñando mi bat, nos unimos a un pequeño grupo de 3 supervivientes más que habían bajado de los pisos superiores. Una mujer llamada Clara, menuda pero con una mirada de acero, que portaba una pistola de clavos. Un hombre mayor, Roberto, que apenas podía mantenerse en pie, armado con una llave inglesa, y un joven tembloroso, David, que solo llevaba una mochila vacía y sus ojos llenos de terror. Éramos 5 almas desesperadas contra un ejército de muertos. El viaje al nivel 3 fue una tortura. Cada sombra era una amenaza. Cada ruido nos hacía saltar. Tuvimos que pasar por zonas donde los infectados ya habían logrado entrar, atrayéndolos lejos de nosotros, con ruidos o sacrificando a uno de los nuestros para distraerlos. Roberto, el hombre mayor, fue el primero en caer. Se resbaló en un charco de líquido y su grito de pánico fue como un faro para los infectados cercanos. Miguel intentó alcanzarlo, pero la horda fue demasiado rápido. Vimos en un horrible instante cómo era derribado, sus gritos silenciados por unos sonidos húmedos de la carne siendo desgarrada. David, el joven, vomitó de horror. Clara y Miguel se miraron, sus rostros pétreos, y solo pude ver en sus ojos el cálculo frío de supervivencia. No hubo tiempo para el duelo. Cuando llegamos al nivel 3, la camioneta blindada estaba ahí.
milagrosamente intacta. Miguel, un experto en todo lo que tuviera motor, logró encenderla. Después de unos minutos tensos, su motor rugió como una bestia. El sonido atrajo a más infectados, que comenzaron a golpear las ventanas, su rostro desfigurados, prensados contra el cristal. La visión era grotesca, sus ojos vacíos, sus bocas abiertas en un grito silencioso. Era como estar dentro de una pecera con pirañas voraces intentando entrar. El plan era abrir las puertas del garage y arrojar a la horda. Clara se puso al volante. Miguel y yo nos preparamos, el corazón latiéndonos a mil. «Agárrense fuerte», gritó Miguel. Las puertas del garage se abrieron con un chirrido metálico, y la luz del día cegadora reveló la magnitud del mar de infectados que nos esperaba. Cientos, tal vez miles. Era una vista infernal. Clara pisó el acelerador sin dudar. El rugido del motor ahogó los gemidos. Los cuerpos de los infectados volaron por el aire, sus miembros desgarrados, la sangre salpicando el parabrisas como una lluvia macabra. El olor a carne y a hueso triturado llenó la cabina. David, en la parte trasera, lloraba y gemía. Yo apretaba los dientes, el estómago revuelto, pero mi mirada fija hacia adelante, hacia la autopista. Mi familia, mi mente se aferraba a su rostro mientras la camioneta se abría paso a través de la muerte. La camioneta blindada era un tanque abriéndonos paso por las calles de la ciudad. El parabrisas estaba cubierto de sangre y restos orgánicos, dificultando la visibilidad, pero Clara, con una concentración férrea, lograba mantener el rumbo. David, el joven, seguía en estado de shock, acurrucado en la parte de atrás. Miguel y yo observamos el paisaje de la ciudad, ahora una zona de guerra. Edificios ardiendo, tiendas saqueadas, cuerpos por doquier. El silencio se había convertido en un rugido constante de motor y los golpes ocasionales de algún infectado que se estampaba contra el vehículo. Finalmente logramos llegar a la autopista, pero no era la vía rápida que recordaba, era un cementerio de metal, una serpiente de coches abandonados, chocados, calcinados. La salida de la ciudad se había convertido en un cuello de botella letal. Miguel suspiró. «No podemos pasar por aquí. Tenemos que ir a pie». La noticia cayó como un plomo. Caminar a través de este infierno. Dejamos la camioneta, reponiendo algo de agua y combustible de los coches abandonados. Clara había encontrado unas raciones de emergencia mientras caminábamos por el arancel de la autopista. El sol de la tarde castigaba nuestros cuerpos. Me di cuenta de la escala de la catástrofe. La hilera de vehículos se extendía hasta donde alcanzaba la vista, algunos con sus ocupantes aún adentro, ahora convertidos en infectados, sus rostros presionados contra los cristales o sus cuerpos esparcidos por el suelo. Pasamos junto a un coche familiar, un monovolumen con pegatinas de dibujos animados en la parte trasera. Dentro, una madre y sus dos hijos, pequeños, todos infectados, moviéndose torpemente, golpeando los cristales. La escena me golpeó como un rayo. Los niños, mis hijos. Lágrimas ardieron en mis ojos, pero me las tragué. No era momento para el dolor, solo para la determinación. La imagen de mis propios hijos me dio una inyección de adrenalina. Tenía que correr más rápido, tenía que llegar a ellos. Miguel, con su pragmatismo brutal, me dio un codazo. «No mires atrás, Eric, solo hacia adelante o perderás». Su voz era dura, pero había una verdad en ella. En este mundo la compasión era un lujo que no podíamos permitirnos. La empatía era un peso muerto. Tenía que ser un animal, centrado en mi presa, la supervivencia de mi familia.
David. El joven de repente se detuvo con los ojos fijos en un punto lejano. Mira, un helicóptero en el cielo. Un pequeño punto negro se movía alejándose de la ciudad, una señal de vida, de esperanza, de que alguien más seguía luchando, pero se alejaba. No nos dejaba atrás. Era un recordatorio de que estábamos solos, abandonados. La autopista se extendía ante nosotros, un camino interminable de desesperación, pero era el único camino a casa. Mis pies dolían, mi cuerpo protestaba, pero mi mente solo repetía un mantra: Sofía, Lucía, Dani. Por ellos seguiría.